Bien. Habíamos comenzado en nuestra última reunión con Edipo, el famoso Edipo. Tomando en cuenta, ya desde el inicio del capítulo, que al doctor Fuckelman se le ocurría que el camino más pertinente para abordar el Edipo era el referido a la elaboración de dichos en análisis. Y yo agrego algo que él no dice de modo directo, aunque alude entre líneas, que también se trata en el Edipo de una elaboración en el juego. Elaboración de dichos en análisis y el juego con relación al Edipo. Yo quisiera traducírselos quizás de una manera no tan rigurosa, pero más sencilla, y es que cuando escuchamos a alguien o cuando estamos en presencia del juego infantil, ahí mismo se construye el Edipo. E incluso el Edipo es un efecto del hablar, es un efecto del juego. Sobre todo en análisis, por supuesto que es un dispositivo que lo permite, por sus condiciones especiales, ¿no? Donde alguien se ofrece a escuchar en una matriz que es muy singular. Edipo es lo que se construye desde la palabra. Ustedes me dirán, no, pero mi papá, mi mamá. No, papá y mamá son una elaboración de los dichos en análisis. De hecho, Lacan en algún lugar comenta, son significantes. Padre, madre. Que sí, padre, madre, ustedes lo van a escuchar cuando alguien toma la palabra, porque son significantes que tienen un lugar y una función en el discurso. Y asimismo, ustedes que están en contacto con la infancia, en el juego, ustedes van a poder comprobar cómo el papá y mamá son efectos del juego. Ustedes también me podrán decir, no, pero está el padre y la madre ahí, que son así o asá, nos complican las cosas o las facilitan, ¿no? Nos olvidamos de eso. Cuando estamos ahí, en la escena en la cual el juego es quien tiene el mando, es en el juego donde aparece esta construcción de los significantes y su articulación papá y mamá. Por eso se entiende, por otra parte, que, como habrán comprobado ustedes en muchas ocasiones, el solo hecho de que el juego se despliegue porque ustedes lo permitieron, luego produce efectos en la matriz familiar, sin haber tenido que hacer pedagogía con los padres, quiero decir, ¿no? Simplemente por nosotros entregarnos al juego, ¿no? Y ser parte de él, y como hemos dicho muchas veces, ser parte del juego a veces sin saber qué papel nos toca en el juego, ni de qué juego se trata. Sin embargo, nos entregamos. Esa, se puede decir, esa es la ética, como entregarse sin saber qué papel tenemos en el juego, ni tampoco de qué juego se trata, en la esperanza de que es un saber que advendrá, que está en el porvenir.
con lo cual nosotros lo que tenemos para ofrecer ahí es un saber en falta. Lo hemos dicho en alguna ocasión, una docta ignorancia, no porque prediquemos ser ignorantes, sino porque estamos ahí, de alguna manera, legitimando un saber que todavía no llegó. Y para decirlo en criollo, lo vamos a decir de una manera que a la compañera colombiana, para aprender una palabra, nos la bancamos. Liliana, cuando decimos nos la bancamos es que lo soportamos. Acá en Argentina utilizamos esa palabra, nos bancamos. Vos te la bancas, te la banco. Nos bancamos sostener esa posición de saber en falta. Por eso digo, aunque resulte taxativo, justamente lo que empieza a comentar aquí Fuckelman en este capítulo, es más, incluso en el capítulo 4, cuando lleguemos ahí, al principio va a decir, me parece que estuve un poco taxativo diciendo que papá y mamá son construcciones del análisis, pero de todos modos lo sostiene. Bien, es una formulación compleja que tiene un alcance más amplio y que por otra parte también está en correspondencia con algo que hemos hablado con ustedes en la reunión anterior, que eso que conocemos como existencia no es tan fácil de ubicar. Y que en todo caso, si sabemos algo de la existencia, es con relación a la estructura del lenguaje. Una estructura del lenguaje que por otra parte compromete el cuerpo. Es un cuerpo comprometido en la medida que esa estructura del lenguaje corta el cuerpo en rodajas. Fíjense que lo digo de un modo fuerte ahí. La estructura del lenguaje corta el cuerpo en rodajas. Cuestión que no tiene nada que ver con la anatomía. ¿Cuál fue el testimonio que el psicoanálisis encontró respecto de esto? La histeria. En el advenimiento del psicoanálisis, la histeria, mostrando sobre la escena una serie de fenómenos en el cuerpo que no tenían nada que ver con la anatomía, síntomas diversos, floridos, ¿no? Parálisis, parestesias, cegueras, ¿no? Toda una variedad, ¿no?, de síntomas que comprometían el cuerpo y no tenían nada que ver con la anatomía, sino con el lenguaje. Entonces, cuerpo cortado en rodajas por la estructura del lenguaje, testimonio de la histérica. Ahora, el psicoanálisis lo que viene a aportar es que esa estructura cortante del lenguaje no solo corta el cuerpo en rodajas, sino también el alma, lo cual es patente en la neurosis obsesiva, donde lo que ustedes van a ver cuando estén en contacto con personajes que tienen esas características es que lo que aparece enfatizado es esa dimensión de las ideas, de los pensamientos, ¿no?, de un flujo de algo que no para con respecto a justamente los significantes y su articulación. Por eso que, de algún modo, nosotros podemos testimoniar cómo hay gente que nos expresa que sufre, ¿no?, la voz del sufriente, que sufre del cuerpo o sufre de los pensamientos, y a veces de ambos. Yo les decía, no solamente esta estructura del lenguaje corta el cuerpo en rodajas, sino también al alma. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué es el alma para el psicoanálisis, Miguel? Vamos a decirlo de este modo. El alma
para el psicoanálisis. No es un concepto religioso, claramente, ni tampoco un concepto psicológico. El alma es lo que permite a un ser hablante soportar lo intolerable de su mundo. Lo cual supone que nosotros como personas tenemos una fantasmática, una pantalla que nos permite soportar esto que radicalmente no anda, que es el mundo y las personas en ese mundo. Entonces, noten ustedes, el cuerpo no es natural, los pensamientos tampoco, y la existencia no puede sino ubicarse desde una lógica. No nos corremos de este capítulo referido al Edipo, porque ustedes, no sé si habrán tenido oportunidad de escuchar en el audio que les pasé hace unos días. Yo, disculpe Soledad porque me olvidé de pasarle ese audio a usted, donde se hace referencia a esta temática de situar la existencia desde una lógica, engarzada en una anécdota que involucraba a Wittgenstein, un filósofo y matemático austríaco, y a Bertrand Russell, filósofo y matemático también británico. ¿Cómo se conocen Wittgenstein y Bertrand Russell? Porque Wittgenstein va a Londres a estudiar, a Oxford, y Bertrand Russell es su profesor. Y en esta anécdota que pasó a la historia, parece que este Wittgenstein era un personaje bastante particular. En esta anécdota, que nos llega, entre otros testimonios, por una carta de 1911 de Bertrand Russell, Bertrand Russell decía de su estudiante, Wittgenstein, que después hizo famoso, Wittgenstein por su cuenta, Russell decía respecto de Wittgenstein: creo que mi ingeniero alemán está loco. De hecho, también cuenta la anécdota que Wittgenstein, cuando conoce a Bertrand Russell, se le acerca y le dice a su profesor: profesor, necesito que usted me confirme si yo soy un completo idiota o no. Porque si usted me confirma que soy un completo idiota, me voy a dedicar a la ingeniería aeronáutica. Si usted me confirma que no soy un completo idiota, me voy a dedicar a la filosofía. Entonces Bertrand Russell le dice: bueno, estaba cerca el fin de semana, para el lunes tráigame un paper, algo escrito. El lunes Wittgenstein llega, te entrega el papel, el escrito a Bertrand Russell. Bertrand Russell lo lee, lo mira y le dice: no se dedica a la ingeniería aeronáutica. Bien, en esta anécdota, Bertrand Russell dice: le invité a Wittgenstein a que admitiese que no había ningún rinoceronte en la habitación, en la sala, en el aula. Se cuenta que esto efectivamente ocurrió, fue como un amistoso enfrentamiento, confrontación entre Russell y Wittgenstein en el momento que Russell era estudiante de Russell, porque Wittgenstein le negaba a su maestro el derecho de aceptar como cierto que no había un rinoceronte en la sala. Entonces, claro, al comienzo un poco sorprendido, el profesor, después un poquito descontento, se fija abajo de la mesa y dice: mira, acá no hay ningún rinoceronte. Que había revisado todo, que podía atestiguar que en la sala, en el aula, no había un rinoceronte. Pero esto no lo convence a Wittgenstein y lo hace cambiar de opinión.
se dice que en ese incidente Wittgenstein le dice a su profesor: nada empírico es conocible. No hay otra necesidad excepto la necesidad lógica. Entonces, fíjense qué interesante lo que está planteando Wittgenstein allí. Estaba indicando que la ausencia de algo no es representable. Entonces, Russell, su profesor, no podía pretender que su enunciado negativo sobre el rinoceronte fuera verificable, porque no hay manera de representar la ausencia ahí, desde el lenguaje. Y de hecho, mucho tiempo después, cuando Wittgenstein escribe una obra llamada Tractatus Logico Philosophicus, señala ahí: el mundo es el conjunto de los hechos, no de las cosas. Y los hechos están estrictamente determinados por las proposiciones asertivas. Entonces, fíjense que esa formulación es: el mundo es el conjunto de los hechos, no de las cosas. Ahora, si hablamos de hechos, hablamos de articulaciones, que están relacionadas con el lenguaje. Y de una manera en la cual todo lo que se diga desde el lenguaje es una proposición asertiva. No hay ninguna proposición, aún la que niega, es asertiva, porque incluso cuando negamos le estamos dando entidad al Padre, por ejemplo. A veces dice, no hay Padre, ¿no? Es algo que, bueno, no se está legitimando más que el lugar del Padre cuando se dice no hay o no está. Y hay veces que hay padres que no estando, están más presentes que nunca. Les costará, ¿no? A veces la ausencia justamente no hace más que hacer más presente a alguien. Y esa formulación implica un modo de pensar respecto a qué acceso nosotros tenemos a la realidad. Y en rigor, acá lo que se nos plantea es que no tenemos acceso a la realidad. Si es que algo así existiera, quiero decir, ¿no? No tenemos acceso a la realidad porque el lenguaje altera la relación de las personas con la realidad. El lenguaje trastorna esa relación y la trastorna desde el origen. Hemos visto con ustedes en algún momento a estos bebitos recién nacidos ya alterados en su vínculo con la realidad, porque ya el lenguaje está operando desde el principio, desde antes que nazcan incluso, ¿no? Desde la panza está esa realidad alterada. Y esto es algo, esto de que el lenguaje altera la relación de las personas con la realidad, algo que ya la filosofía, incluso el budismo ya habían revelado antes que el psicoanálisis. Digamos, no se tuvo que esperar el psicoanálisis para refutar la idea de realidad. De hecho, recuerdo que alguien me comentaba sobre el budismo hace muchos años, que claro, cuando alguien se ingresa en la disciplina, no sé si aquí entre los presentes hay alguien que profese el budismo, pero me comentaban que cuando alguien ingresa al budismo, ingresa a una zona donde el entorno de la persona que ingresa al budismo, digamos, toma nota de esto y empieza a percibir como cambios y pueden oponerse. Entonces el aspirante a budista le dice al maestro: mire, mi papá no está de acuerdo, mi hermano tampoco, mi novia tampoco. Y el maestro lo que responde es: se trata de tu deseo. La oposición está en vos mismo. Ahí se está transmitiendo una idea respecto a justamente cómo hay una relación alterada, una relación que está vinculada al lenguaje, a los deseos, ¿no?
propios, efecto de esa relación que tenemos con la realidad desde el lenguaje. Entonces les decía, no hacía falta el psicoanálisis para ya desde tiempo antes, digamos, encontrar concepciones del mundo que indican que la idea de realidad es bastante relativa, ¿no? ¿Qué entendemos por realidad? De hecho, hay un psicoanalista llamado Jan Alush, que tiene un libro que se llama Erótica del duelo, en tiempos de la muerte seca, que en la misma línea comenta que así como ocurre con el rinoceronte de Wittgenstein, está también excluido aseverar que quien acaba de morir no está en la pieza, en el aula, en la habitación. ¿De qué se trata entonces? Miren, les cuento una anécdota personalísima. En la confianza que nos asiste, en enero falleció mi madre. Y me tocó a mí encontrarla muerta. Fui a la casa de mis padres, mi padre no se había dado cuenta. Estaba mal en la cama, mamá, y mamá nunca respondió. Entonces me tocó a mí avisarle a mi padre y a mi hermano que no estaba allí, que mi madre ya no tenía signos vitales. Bueno, ¿está excluido aseverar que quien acaba de morir no está en la pieza? ¿De qué se trata entonces? De una imposibilidad de formular aserciones sobre la inexistencia del otro, o por lo menos de plantear la cuestión de las condiciones de posibilidad para una aserción semejante. ¿Qué haría verdadera una aseveración así? Acá ponemos una nota a pie de página de nuestra historia y la compartimos con Liliana, que sabe más de la historia nuestra respecto al terrorismo de Estado. Extremadamente problemática la noción de desaparecido o desaparecida, que para nosotros tiene hondas resonancias. Es más, no deja de aparecer este tema, con lo cual la existencia y la inexistencia es algo problemático, ¿no? No deja de retornar. Por lo menos hay gente de mi generación que estuvimos siendo adolescentes en esa instancia, ¿no?, de terrorismo de Estado, es un tema que es recurrente, no deja de retornar. Entonces ahí la existencia, lo que existe, lo que no existe, quién está, quién no está, quién desapareció. De hecho, fíjense, interesante, esta técnica de desaparición de personas la implementan los nazis, la perfeccionan, se llamaba noche y niebla, esa metodología. Y elegían a quién desaparecer, habitualmente era el líder del grupo, ¿no?, los referentes. ¿Por qué desaparición y no muerte? ¿Por qué no asesinarlo, como hizo Pinochet en el Estadio Nacional, ¿no?, que encerró gente y en Chile fue a cielo abierto esto? ¿Por qué desaparición? Justamente por el estado de desconcierto. Esto lo tienen estudiado. El estado de desconcierto y de perplejidad en el cual queda sumido el grupo cuando desaparece alguien y no está el cuerpo. Está, no está, no está. Genera un estado de suspenso, como de suspensión, donde no se puede ahí determinar si alguien está o no está, con lo cual una parálisis, ¿no? Fíjense que es una metodología muy sofisticada justamente para desactivar bueno, lo que el terrorismo de Estado puede suponer una amenaza, un riesgo para el sistema.
el darse cuenta de que alguien ya no está, por un lado, eh, el estatuto de un acontecimiento localizable como tal, ¿no? Es localizable, bueno, sí, no está. Ahí estamos de acuerdo, bueno, ya está. Mamá no está, el compañero no está, ahí tenemos una contratación, ¿no? Eh, pero cuando se produce ese acontecimiento, ¿cuáles son las condiciones? ¿No? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, contamos con una indicación de Freud, justamente, en Duelo y Melancolía, cuando Freud se pregunta, ¿en qué consiste la labor que el duelo lleva a cabo? Y él mismo se responde, el examen de realidad muestra, ¿no?, que el objeto amado no existe ya. No, no está. Y esa prueba de realidad, o sea, el constatar que no aparece, no está, lo quiero abrazar o la quiero abrazar, pero no, no está, demanda, exige, ¿no?, que la vinculación amorosa se repliegue de algún modo, abandone las ligaduras con la presencia del otro, ¿no? Ahora, contra esta demanda que viene de la realidad de que, bueno, no hay, ya está, contra esta demanda surge una oposición habitual, porque sabemos que las personas no abandonan gustosas ninguna de las posiciones de su libido. No es tan fácil que alguien abandone esa posición de la libido, aun cuando incluso les haya encontrado alguna sustitución. Y por otra parte, queda claro que la prueba de realidad, o examen de realidad que comenta Freud cuando se refiere al duelo y a la melancolía, ustedes saben que él hace una diferencia entre duelo y melancolía. En el duelo, bueno, es el trabajo del aparato psíquico cuando efectivamente hay una pérdida localizable de alguien querido o querida. En la melancolía están las mismas condiciones que en el duelo, anímicamente, pero no se sabe qué se perdió. Y sin embargo está la melancolía. Todas las notas que uno podría encontrar en el duelo, pero sin saber qué fue lo que se perdió. Les decía, esta idea del examen de realidad en Freud, acá hacemos una cierta crítica a Freud, porque transmite la idea de que la cuestión de la realidad está resuelta desde un principio. Y más bien nosotros, en la línea que estamos trabajando, pensamos que la realidad es algo que debemos elaborar, o un concepto que hay que construir, o la idea de realidad no está resuelta, hay que resolverla. Y justamente no está resuelta la idea de realidad porque justamente estamos intentando comenzar a responder la pregunta de cuáles son los parámetros que permitirían establecer lo relativo tanto a la existencia como a la realidad. Incluso les digo, este modo freudiano, donde él ahí transmite como, en otros textos quizás cuestiona la idea de realidad, todo el tiempo, por supuesto está cuestionado, pero acá en este texto Freud zanja rápidamente la cuestión del examen de realidad ante la muerte de un ser querido. Lo que sorprende es que Freud no haya dicho nada, por ejemplo, sobre la práctica usual de muchas culturas respecto a los segundos funerales, ni sobre las variaciones del estatuto del muerto en muchas culturas, más allá de la muerte.
Les comento un ejemplo. En la isla de Madagascar había una película infantil, ¿no?, que se llamaba Madagascar. Bueno, en Madagascar hay un grupo que se llama Malagasy, un grupo tribal, que tiene una tradición funeraria, se llama Famadiana. Acá les anoto en el chat el nombre. Es el nombre del rito, de la tradición funeraria, que consiste en una práctica ceremonial orientada, escuchen esto, a sacar a los muertos de las tumbas cada tanto para celebrar nuevos funerales. Les voy a ahorrar imágenes del ritual. Las tengo ahí, pero les voy a ahorrar en esta mañana imágenes del ritual, porque como me dijeron una colega mexicana en Sinaloa, que se las pasé las imágenes, que me dijo, mire, no son nada inspiradoras esas imágenes. Sí. No. Si lo conté para la gente de este grupo tribal, sí, pero bueno, sacan al muerto. Mientras está el cadáver en consistencia, cada 7 años lo sacan, ¿no? Le cambian las mortajas, lo pasean por el pueblo, le dan de comer, lo visten, y después lo envuelven en nuevos lienzos y lo vuelven a enterrar. Bien. Volviendo a lo que decíamos sobre qué modo tenemos de constatar la realidad. Nosotros, las personas, los mortales, cuando nos referimos a la realidad, no podemos dejar de pensar en un montaje escénico. Es decir, no hay realidad sin escena, no hay realidad sin montaje escénico. Y en ese montaje escénico, desde ahí la realidad habla, desde el montaje escénico. No es sin una puesta en escena que la realidad habla. Se podría decir que sobre la dimensión de la escena y su delimitación, desde donde se encuentra el espectador, desde ahí se empieza a situar un lugar en el mundo, un lugar en el cosmos, pero desde la dimensión de la escena y la delimitación. Con esto quiere decir, ustedes están con el nene o con la nena, ahí se delimita una escena. Ustedes proveen las condiciones para una puesta en escena. Hacen un montaje escénico. No es sin eso. Y de hecho, más bien que estemos advertidos que lo que hacemos lo hacemos desde un montaje escénico. Que en algún punto es teatro. Lo es. Lo es. Después que el teatro genere efectos de verdad, por supuesto que el teatro genera efectos de verdad. Pero es una apuesta teatral. Es semblante. Es una apuesta escénica. Y desde ahí ustedes podrán delimitar la escena, lo que va más allá y más acá, como hemos dicho muchas veces, lo que está más allá y más acá del juego, por ejemplo. Entonces, ante nuestros ojos, las cosas, incluso las cosas del mundo, todas las cosas del mundo acuden a decirse, a ponerse en escena según las leyes del lenguaje.
e incluso leyes del lenguaje a las que de ninguna manera podríamos considerar de entrada como homogéneas a las leyes del mundo. Las leyes del mundo son las leyes del mundo, las leyes del lenguaje no son homogéneas. ¿Que la ciencia intenta homogeneizarlas? Por supuesto, pero así es como la ciencia muestra sus límites también, ¿no? Y de tanto en tanto advierte que las leyes del mundo van por un lado y las leyes del lenguaje van por el otro. Y hay algo que no anda ahí. Entonces, respecto a este abordaje que hacemos desde la escena, yo voy a decirlo de este modo. En un primer tiempo, y digo primer tiempo sin saber todavía qué quiere decir esto, del primer tiempo. Hay el mundo. Hay el mundo. Segundo tiempo, la escena sobre la cual hacemos montar ese mundo. Y esta es la dimensión de la historia, porque la historia siempre tiene ese carácter de puesta en escena. Y escena es un término muy propio del psicoanálisis. Importante recordar que Freud, cuando introduce el inconsciente a propósito del sueño, ahí se refiere a la otra escena. En alemán dice ein anderer Schauplatz, la otra escena. O sea que desde un principio, desde la entrada en juego de la función del inconsciente, ese término y esa función de la escena se introducen como esenciales. Y un tercer tiempo, que es la escena sobre la escena. Y acá el psicoanálisis ha ilustrado esto justamente con el teatro, cuando se refiere a la escena sobre la escena, porque si ustedes han tenido la oportunidad de leer a Hamlet o han tenido la suerte de ver la obra de teatro en algún momento, no importa si la obra es buena o mala, la de Hamlet, siempre Hamlet es un acontecimiento. No importa si los actores son pésimos y la puesta en escena malísima, no importa, es Hamlet, produce efectos. Porque hay una escena en Hamlet donde, bueno, ustedes saben que al principio de la obra, una obra que comienza de un modo extraordinario porque se le aparece el fantasma del padre a Hamlet para decirle que él fue asesinado y le pide que lo vengue, porque quien lo asesinó es su hermano, el tío de Hamlet. Y toda la obra transcurre en el brutal problema que se le arma a Hamlet, sabiendo que su padre fue asesinado por el tío, que a la sazón, habiendo asesinado a su hermano, accedió al trono y no solo eso, se casó con la esposa de su hermano, o sea, la madre de Hamlet. Y de hecho Hamlet le reprocha a la madre en algún momento: el asado del velatorio sirvió de fiambre para el matrimonio. O sea, como que hubo muy poco tiempo entre la muerte de su esposo y el casamiento con el hermano del esposo. Bueno, hay una escena en Hamlet en la cual Hamlet, no sabiendo cómo cumplir el propósito que le pidió el padre, echa a mano un recurso que aparecen de repente, sin haberlo esperado, un grupo teatral en el castillo. Entonces le pide al grupo teatral que represente sobre la escena la muerte del padre. Entonces ahí se produce en la obra un efecto muy interesante, porque estamos nosotros como espectadores, que somos una escena. Está la escena teatral y sobre la escena teatral otra escena teatral. Es la escena sobre la escena. En todo caso, todo esto que le estoy comentando, es para recordar que no tenemos modo de escapar de esta existencia que no está más que concatenada por las leyes del significante. Justamente, incluso en la tragedia Edipo en Colono,
el coro dice en algún momento, el no haber nacido vence todo logos. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el no haber nacido nos exceptuaría de esa determinación que es la determinación relativa al mundo de la palabra. Es el lugar en el cual se habla y se escucha, ¿no? Y en el cual hemos dicho más de una vez cómo hay una impregnación, una afectación irremediable, traumática, ¿no?, del lenguaje sobre quien llega al mundo. El no haber nacido solamente. Ahora, vamos a corregir eso, porque el psicoanálisis viene de alguna manera a desmentir al oráculo, ¿no? Ese de solo no haber nacido vence todos los... Porque el psicoanálisis lleva a esa zona donde no haber nacido es una elección, donde uno puede decidirse a renacer como aquel que quiere lo que desea. Yo tengo un hermano que es historiador y es muy gracioso, tiene mucho humor, y una vez escribió un librito, y el librito lo llamó Yo no pedí nacer. Si ustedes lo conocieran les causaría mucha gracia, ¿no? Pero ya el título era como una petición cómica, ¿no? Yo no pedí nacer. Bueno, está bien, yo no pedí nacer, pero puedo elegir renacer. El psicoanálisis propone eso, que uno puede decidirse a renacer como aquel que quiere lo que desea, como aquel que toma la palabra y pone en activo el no haber nacido y renacer, la posibilidad de renacer. Y por otra parte, ahí tenemos una complejidad. Cuando alguien toma la palabra y ahí, o alguien, como ustedes, se propone entregarse al juego, porque no es que en todo discurso surge un dicho o en que en todo juego surge algo que quiere decir, ¿no?, que nos está queriendo decir algo. Nosotros tenemos que aportar en nuestra presencia, en nuestra función, algo que apunte a que eso que se dijo quiera decir, apunte hacia un querer decir, o ese juego apunte hacia un querer decir también, o quede en suspenso. Y que abramos ahí una dimensión que es la de la imposibilidad, porque es cierto también que no todo puede decirse, ni no todo puede jugarse. Hay un no todo, que poniendo en escena nosotros las condiciones del juego o del decir, hay una imposibilidad que se abre también. Y hacia ahí vamos, ¿eh? Porque en realidad la función nuestra es ir hacia esos límites de la imposibilidad. Y para eso hay que hablar y reconocerlo como juego, hasta que toquemos la imposibilidad, ¿no? Como cuando Truman Show va con el botecito y de repente piensa que está en el mar y se choca con el decorado. Bueno, hasta ahí vamos. Esa es la idea. Y también con la posibilidad de ver si podemos ir corriendo el decorado. Un decir, un jugar que lleva a otro lugar. Y eso es lo que pone en juego justamente la cuestión de la existencia como tal en el discurso. Y fíjense que este decir o este jugar nunca está asegurado de inmediato, porque ese advenimiento del decir requiere otra operación en el habla que ya no es esa operación que resulta de la transferencia que sus pacientes ponen ahí en escena con el juego, una transferencia del juego, ¿no? Esa transferencia que en el juego
Bueno, se pone en escena porque ustedes se han prestado a jugarla de objetos. Hay una trampa del sentido ahí, a la cual el discurso del juego siempre nos trae de vuelta, ¿no? Sobre esa trampa estamos permanentemente operando para frustrar esa trampa, porque esto requiere ir más allá de lo que se lee en el descifrado de la palabra hablado, ¿no? En un intento de volver a la existencia, de volver hacia la existencia, lo que queda olvidado detrás de la palabra hablada o lo que queda olvidado detrás del juego, ¿no? Como aquello que se juega en el juego como una verdad. Bueno, acá en este capítulo que hemos comenzado a leer, dichos en análisis quiere decir dichos en transferencia. Ahora, convendría comenzar a replantear cuáles son los parámetros que nos permiten trabajar aquello que se dice en transferencia o aquello que se juega en la transferencia con el juego, no con ustedes. Y acá sí soy muy taxativo. Los nenes o las nenas que se encuentran con nosotros tienen la transferencia al juego, no con nosotros. En todo caso, los que han transferido algo, posibilitando esa escena, son los padres sobre nosotros, algún significante, ¿no? Y obviamente al transferir ese significante que implica confianza, como pasar, ¿no? De alguna manera, hacer un pase, donde nosotros nos hacemos cargo de ese vacío que los papás nos trajeron, lo que nosotros posibilitamos es que el neno o la nena hagan su transferencia al juego. Un juego en el cual nosotros estamos comprometidos, por supuesto, pero como un objeto en el juego, que habrá que determinar cuál es. Bien, hasta acá lo que les quería comentar en este primer segmento. Si les parece, hacemos una breve pausa de 5 o 10 minutos para que sedimente lo que hemos charlado y después nos entregamos a lo que ustedes quieran conversar. Si es algo que hemos comentado ahora, alguna ocurrencia o viñeta, todos bienvenidos. Así que bueno, hacemos la pausa, paro la grabación aquí por si surge alguna ocurrencia clínica, ¿sí? Y nos encontramos.